En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de la conducta ante la sociedad, ante la iglesia principalmente y ante la sociedad. Hay una escritura que dice: no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros. Pudiera extenderme algo en esta parte, pero voy a dejar que el Espíritu Santo les enseñe a ustedes todo lo que se necesita saber de este consejo tan sabio del apóstol: no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros. Nosotros ya sabemos que el que ama a su prójimo ha cumplido con todo, ¿verdad? Así dice la Escritura, que el que ama a su prójimo cumplió la ley, cumplió con todo. Porque toda la ley, hay más de 600 leyes en el Código del Antiguo Testamento, más de 600 leyes. Pues toda la ley y todos los profetas se cumplen en los dos principales mandamientos, los más grandes de todos. Amarás al Señor tu Dios, como dice, con todo. Sigan. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, en estos dos mandamientos, están encerrados todos los códigos, o todo el código legal de los judíos y los profetas. Ojalá y tuviéramos tiempo para hablar de esto, pero impera que hablemos de uno de los hábitos, de una de las costumbres que debemos de evitar. Son dos cosas unidas. Primero, evitar la chismografía. Pongan ahí, evitar la chismografía. Y dos, evitar la ligereza de lengua. Ahora ya ustedes van a entender por qué el Espíritu Santo nos dio a tomar esta parte. Así se presentó. Y ya que el hermano Zúñiga introdujo este tema sin saberlo, deseo continuarlo con la ayuda del Señor. Evitar la chismografía ministerial. Siempre hemos sabido que el sacerdote allá en su iglesia tiene un lugar secreto donde él recibe las confesiones de los feligreses. Y hemos sabido que este sacerdote ha jurado secrecía, no decir nunca nada de lo que el feligrés le dice o le confiesa. Bueno, eso en teoría, porque nosotros sabemos que en la práctica la Iglesia Católica ha estado en muchas ocasiones a las órdenes de los gobiernos dictatoriales, y cuando alguien ha confesado algo que tiene relación con el gobierno o con el equilibrio social de aquella nación, el sacerdote toma aquella confesión y la lleva a las autoridades, y las autoridades sin demora van y cogen al individuo y lo arreglan.
El hermano Agiola me es testigo de que en la República de México, durante el tiempo de Porfirio Díaz, se ejecutaba esto, se hacía esto, y cuando había elementos que amenazaban con la dictadura de Porfirio Díaz, a esos elementos los llevaban, se los llevaba la leva y los metían al ejército, los metían de soldados, o de otra manera buscaban la manera de aislarlo, de apresarlo, de castigarlo, de matarlo. Entonces el sacerdote violaba, era una violación de las más cobardes que se pueden considerar. Bueno, nosotros no creemos en el confesionario, pero sí estamos dispuestos a recibir confesión. ¿O no es así? A la hora que el hermano o la hermana venga a confesar o a explicar o a decirnos de su situación en el hogar, o en fin, a pedir el consejo, no importa qué sea lo que el feligrés traiga presente ante el ministro debe guardar en lo profundo de su corazón, en lo más secreto de su cámara, debe guardar aquello. No es para que el ministro vaya y le platique a su esposa, o a sus hijos, o a sus parientes, o a sus diáconos de aquello, porque se necesita que se establezca una confianza plena entre la grey y su pastor. El pastor no debe pasar aquella noticia más adelante, ahí quedó. Debe orar por aquella persona si se requiere la oración, pedir el auxilio de la iglesia si se requiere, pero sin declarar nada de lo que en secreto se ha traído a su persona. Claro está que en ocasiones son chismes los que le traen al pastor. Me recuerdo yo de un testimonio, un pastor llegó a una iglesia donde los feligreses estaban acostumbrados había más bien dos personas ahí en la iglesia, estas dos personas eran campeonas en el arte de la chismografía, porque es un arte. Sí, es un arte, la chismografía es un arte, hay personas que se ejercitan en este arte. Son campeones para chismear. Y este pastor se vio ante este problema y le pidió a Dios la dirección divina para remediar la cosa sin destruir a nadie, porque no se trata de destruir a nadie, ¿verdad que no? Se trata de corregir, de redarguir y de todo lo demás que marca la palabra de Dios, pero sin destruir. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando Cristo iba a pasar por un cierto lugar de Samaria y no lo dejaron pasar? Y los discípulos dijeron: Señor, pide que descienda fuego del cielo y destruya a estos, los queme, los convierta en ceniza. Y el Señor Jesucristo dijo: no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlos. Y escuchamos en esta mañana por labios de nuestro hermano Gagiola que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo han escuchado por mis labios, también lo han leído. Y entonces Cristo habla por su iglesia. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia tampoco está en el mundo para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entiéndase bien esto, hermano. Entonces este hermano pidió a Dios la dirección y dijo: ¿cómo arreglar la situación con estas dos personitas? Vamos a ver, las estudió bien estudiadas. Y en la primera oportunidad vino una de ellas y le dice: hermano pastor, yo tengo algo que comunicar. Sí, cómo no, pasemos al estudio, a la oficina.
y ahí escucharé lo que usted tenga que decir. Pues era una historia larga, cuento largo. Cuando ya terminó, le dice: hermana, ¿tendría la bondad de repetir exactamente lo que me ha dicho? Exactamente, todo lo que me ha dicho, volverlo a repetir, por favor, porque esto es muy importante. Yo no quiero que se me escape nada de lo que me ha dicho. La mujer pegó un golpe sobre la mesa, se levantó enojada y se fue. Recibió el mensaje, ¿verdad? Recibió el mensaje. Aquel pastor, sin decirle nada, nomás le dijo: ¿tuviera la bondad de repetir lo que me ha dicho? Llévense eso en su alforja, hermanos. Si tienen un problema por ahí semejante, cuantos chismosos tengan en la iglesia, háganles que repitan el chisme 2 y 3 y 4 veces. Pero acá solo, no delante de nadie. Luego viene la otra mujer. Por desgracia eran 2 mujeres, aunque también hay hombres que les gusta la chismografía. Y también trae aquella historia fabricada. Entonces ya el hermano ya estaba listo. Tenía un cojín de plumas y le dijo: mire, hermana, llévese este cojín de plumas y me lo desparrama por la calle. Y cuando ya haya desparramado todas las plumas, le voy a suplicar que la recoja de una por una, las meta otra vez en el cojín y me lo traiga exactamente así como se lo llevó. Pues ustedes pueden imaginarse, ¿verdad?, que aquello no se ejecuta. Porque el chismoso es como el que anda desparramando plumas. Se las lleva el viento y no las va a poder recoger más. Recogerá unas 2 o 3, o quizás 10 o 20, pero el viento se lleva las plumas y se van las plumas. Se cuenta la historia de un soldado que se enfermó en el cuartel y al arrojar su enfermedad salió una cosa negra, y el que estaba ahí dice: mira, tan negro como las alas de un cuervo. Y alguien oyó por ahí y pensó que había arrojado el ala de un cuervo y le llevó el chisme al superior. Le dice: el soldado fulano de tal arrojó el ala de un cuervo. Y el superior llevó el reporte, el informe o el parte oficial a su superior, y ya no era el ala de un cuervo, era un cuervo entero. Y aquel oficial llevó el chisme al superior a él, y ya no era un cuervo, eran 2 cuervos. Total de que cuando llegó al mero jefe del cuartel, había arrojado 3 cuervos aquel pobre soldado. Entonces el hombre no podía aceptar aquello, el superior no podía aceptar aquello, era increíble. Y se devolvió, descorrió la trayectoria de aquel chisme y encontró que no era nada. Así nosotros podemos descorrer esas trayectorias y encontrar que son falsas suposiciones. Sin embargo, cuando nosotros oímos cosas semejantes a las que nuestro hermano ha dicho, debemos de prevenirnos. El Señor nos está previniendo, nos está poniendo alertas. Gracias a Dios que es chisme nada más, ¿verdad? Gloria a Dios que no pasa de chisme, pero debemos de estar alertas, porque a nosotros nos toca detener allí, cortar, detener, que no siga más adelante, que no pase más allá. Hermano, ¿sabe usted que la iglesia de México? Yo no sé nada, no me pregunte nada, yo no sé nada. Usted arrepiéntase, pídale a Dios misericordia. ¿Amén? Amén. Y así por el estilo. Entonces, nosotros estamos aquí
para absorber. En ocasiones el ministro se convierte en un aparato de esos que en Estados Unidos le llamamos garbage disposal. Garbage disposal, que quiere decir el aparato que absorbe la basura, el desperdicio. Lo recibe y lo muele y lo arroja por el drenaje. Y se va por el drenaje aquel desperdicio. Muchas veces vienen las gentes con basura, con desperdicio, y como que somos nosotros un aparato de esos, arrojan toda la basura en el ministro. Pues que ahí quede. Y hay que molerlo aquello y arrojarlo por el drenaje. ¿Verdad? Así que no pase más, que ahí se destruya, que ahí se aniquile, que ahí se detenga. Es como se aconseja al joven y al cristiano que si el pecado quiere entrar por el ojo, cierre el ojo. ¿Saben ustedes que la trampa más eficaz para atrapar a Satanás es el ojo, el párpado que Dios nos dio? Este párpado que parece que no tiene mucho uso, pues es una trampa, y ahí queda Satanás atrampado, no se mueve de ahí, y ahí se muere el enemigo. Cerramos el ojo y el pecado no entra. Cerramos el oído y el pecado, el chisme no entra. ¿Verdad? Así debe ser. La Escritura nos habla de evitar la ligereza de lengua. Es otro de los problemas a los cuales el ministro tiene que enfrentarse. Mateo 12:36. Mateo 12:36 nos dice, bueno, Cristo está hablando del hombre bueno. Primero habla del hombre bueno, el hombre bueno del buen tesoro del corazón. Estamos en el versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y luego habla del hombre malo. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y el 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La ligereza de lengua la prohíbe la santa palabra de Dios, aún desde un principio. Allá en Levíticos 19:16. 19:16. Bueno, el 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero el 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cómo dice? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, porque es que conecta el Señor la vida del prójimo con el chisme. Alguien pudiera pensar que son dos cosas distintas. No, hermanos queridos, está hablando de una misma cosa. El que anda chismeando en el pueblo está atentando contra la vida espiritual de su hermano o de su hermana. ¿Verdad que sí? Miren, entre los mandamientos hay uno que nosotros consideramos el más grave de todos: no matarás, porque nadie puede devolverle la vida a una persona después de haberle matado. Entonces, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Si alguien mata a su prójimo, él es muerto también. La ley lo condena a muerte. Y aún en el país de los Estados Unidos, en algunos estados, tenemos esa ley de retribución, vida por vida.
Bueno, pero también en los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice: no dirás falso testimonio. ¿Contra quién? Contra tu prójimo. Entonces, nosotros decimos, bueno, yo no voy a matar a nadie, yo soy cristiano, yo soy justo. Pero en ocasiones se nos olvida que el decir falso testimonio es atentar contra la vida, si no física, sí espiritual del hermano. Y el Señor las pone las dos cosas juntas: no andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Verdad? Amén. Ahora nosotros tenemos una iglesia muy floreciente aquí en Colombia. Digo nosotros porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y nos hemos gozado en gran manera en estos días que hemos estado con ustedes. Hemos visto las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Hemos visto los rostros llenos del poder y de la gracia y de la virtud y del Espíritu Santo. Aleluya. La iglesia de Colombia es una iglesia llena de virtud. El testimonio lo están dando ustedes. Si no fuera así, esta iglesia no hubiera crecido. Sin embargo, estas cositas que se filtran muy bien pudieran un día ocasionar un trastorno grande, una división grande, y todo por ese chisme sutil que se mete. Satanás tiene armas muy sutiles y entra de la manera que menos lo esperamos. Y si el Señor en su santa palabra prohíbe el chisme, es porque Él sabe el peligro que trae el chisme, el grave daño que causa el chisme. En la Revolución de México, en la historia de la Revolución de México, encontramos muchos casos, pero muchos casos de personas que fueron muertas porque alguien les levantó un falso. Hombres honestos, hombres íntegros, hombres de carácter fueron destruidos porque alguien les levantó un falso y con intenciones de que aquel falso trajese la destrucción de aquel individuo. Y parece que entre nosotros todavía surgen estas cositas que muchas veces nos han traído grandes trastornos. En una ocasión viene un hermano y me dice: hermano, el diácono asistente pastor de la iglesia por allá andaba en la casa de una señora, de una hermana, y creo que le pidió un beso. Y la hermana se enojó mucho y lo corrió. Entonces le dije: bueno, ¿y cómo sabe usted? O dice: pues oí decir. Oh, ¿y ahora qué quiere usted que haga? Pues que investigue eso. ¿Está dispuesto usted a investigarlo? No, yo no soy el pastor, pero usted es el que me ha traído el chisme. Mire, le digo, y esto por primera vez en mi vida lo dije, y creo que lo dije bien. Es mejor no creer, en este caso de chismes, es mejor no creer a la verdad que creer a la mentira. ¿Están de acuerdo conmigo? En otras palabras, si nosotros estamos cometiendo el error, porque es error ciertamente, de no aceptar aquello por temor de que sea mentira, no seremos tan culpables como si aceptáramos la mentira y aplicáramos la ley y destruyéramos la vida de aquel hombre o de aquella persona solo por un chisme. Por eso la Escritura dice: en boca de 2 o 3 testigos consta todo negocio. ¿Verdad? Y también dice: acusación
no recibas en contra de un ministro, de un anciano de la iglesia, sino por boca de 2 o 3 testigos. En Estados Unidos tuvimos el caso de un ministro que estaba en un lugar muy prominente, que estuvo a punto de ser destruida su vida espiritual y su ministerio por causa de que se recibió la acusación en contra de él sin tener testigos. Yo les dije a los hermanos que estaban ahí: hermanos, fíjense cómo dice la Escritura: acusación no recibas contra un anciano si no puede que haya 2 o 3 testigos. Y si nosotros recibimos la acusación, la aceptamos, la hacemos nuestra, estamos violando el santo precepto divino y nos estamos exponiendo a que después de esa persona vayamos nosotros también, porque estamos dejando un precedente que no debe dejarse en la iglesia. Entonces ahora esto nos llevó a nosotros a legislar estas cosas para que no se cometan errores semejantes. Muy bien, ¿quieren más escrituras de estos, hermanos? Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y no digo a los mejores amigos, aún a los hogares más sólidamente integrados. Ha habido hogares que se han destruido por causa de un chismoso. Dios nos libre de esta situación. Hay peligro. Hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir. Óiganlo bien. El chisme nunca, pero nunca, pero nunca trae beneficio a nadie. A nadie. Ni al que lo cuenta, ni al que recibe el chisme, ni a nadie. El chisme no trae beneficio a nadie. Pero hay quienes se gozan y les hace cosquillas en el oído. Díganme más, cuéntenme más. A ver, ¿qué pasó? Pero ¿cómo? Eso no puede ser todo. No, dígame, me está ocultando. A ver, diga, ¿qué pasa más? Y le hace cosquillas el oído y quiere saber más. Y la otra persona, por decirse, le agrega lo que quiere agregarle. En primer lugar, el chismoso no va a contar lo que quiere contar, no lo va a contar de una manera escueta, no lo va a presentar de una manera pelona, así desnuda. Lo va a revestir, le va a agregar, lo va a hacer interesante, ¿verdad? Que despierte la curiosidad. Por eso les dije que la chismografía es un arte. Y hay muchos que comienzan diciendo: a mí no me gusta el chisme, pero... Y ahí va el chisme. No me gusta, pero... Vamos a ver otra escritura. Y esta es muy poderosa. Santiago 3. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. En el tiempo en que las naves eran llevadas por el viento, el timón era aún todavía más necesario. Y aunque el viento viniera soplando de otros lados, de otros rumbos, el timonel, el que llevaba el timón, controlaba su nave muy maravillosamente, y la nave surcaba, hacía surco en el agua, en el mar, porque el timonel llevaba aquello con control.
el pequeño timón atrás, en la parte de atrás del barco, en la popa del barco abajo, controlando la dirección del barco. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño. El único animal que tiene la lengua muy larga es el hormiguero, porque ese tiene que recoger las hormigas de donde estén, ¿verdad? Y hay un animal que mete su lengua hasta donde no podemos creer nosotros y la saca llena de hormigas y te las come. Aquí entiendo que hay hermanos que les gustan las hormigas. El hermano dice que en Santa Fe hay una mina de hormigas. Yo le voy a explicarle que cuando encuentre un hermano con lengua larga lo lleve allá.